Bueno, buenos días a todos. No sé si se oye bien. Sí. Vale, primero aclarar, no todos somos de Inventium. PPS TV pertenece a una empresa de biometría y reconocimiento facial en el ámbito digital y demás. Emilio Iglesias pertenece a CEDETI, es jefe de promoción de CEDETI. Y Jorge González pues es el co-founder y presidente de Inventium. Vale, bueno, bienvenidos a South Summit. Espero que la llegada haya sido fácil, agradable y demás, con todos los incidentes que tenemos estos días en Madrid. Y bueno, estamos en la 15ª edición de South Summit. La verdad es que merece la pena una felicitación a María Benjumea y a todo el equipo, que todos los años hacen posible esto. Y no sé si lo sabéis, pero todos los años, bueno, todos los años no, a lo largo de la historia de South Summit, pues ha habido 9 unicornios que han pasado por aquí. Creo que, bueno, spoiler, no os vamos a dar la receta para convertiros en un unicornio, pero desde luego lo que yo creo que sí que podemos hacer es bueno, daros algunos trucos y algunos consejos para ese crecimiento que necesitan las startups y conseguir esa financiación que necesitan las startups desde que se fundan hasta que se hacen grandes, ¿vale? Entonces, bueno, como decía, Jorge, empezamos contigo. Yo creo que lo primero que vamos a comentar es este nuevo modelo de financiación que ha ideado Inventium y que consiste, bueno, prefiero que lo cuentes tú. Cuéntanos un poco los orígenes de Inventium, de dónde sale y cómo llegáis a este negocio de ser capaces de complementar la ayuda pública con una financiación privada que se anticipa, ¿no? Yo creo que es una combinación bastante atractiva y que no existe, o sea que, ¿cómo habéis dado con esa idea? Fenomenal, pues nada, gracias Juan. Y bueno, contaros un poco, nosotros Inventium nacimos en el año 2021 como, bueno, es un producto de una joint venture con una entidad financiera muy enfocada en un producto en concreto, ¿no? O en un negocio en concreto que nosotros le llamamos financiación estructurada de proyectos de I+D+I. Y ser una compañía monoproducto, digamos, nos lleva, precisamente por el tipo de producto que es y el sector en el que estamos, a conocer a un volumen de empresas, sobre todo con carácter innovador, muy importante, ¿no? El producto de financiación estructurada cubre una parte de la financiación que requieren estas compañías y canalizamos inversión privada, ¿vale?, hacia proyectos de investigación. Pero este tipo de compañías viven, por una parte, de financiación privada, pero de una parte muy importante, ¿no?, como saben aquí nuestros compañeros, de financiación pública. Un poco también por nuestro posicionamiento como socios de una entidad financiera grande en ese momento, nos reclaman, ¿no?, que en la parte de financiación pública tienen una necesidad de liquidez que las entidades financieras tradicionales, un poco por su funcionamiento, ¿no?, que le dan dinero en muchas ocasiones a los que no realmente lo necesitan al 100%, nos piden que si por nuestro expertise y posicionamiento en el sector y siendo socios de una entidad financiera, podíamos ayudarles en una necesidad de liquidez, como digo, que tienen en esa parte de financiación pública, ¿no? Luego lo explicarán, ¿no? Pero la financiación pública, que en España es muy importante y sobre todo en el I+D+I, en el sector del I+D+I+, tiene una situación o una casuística que es que la liquidez, independientemente que sí que hay parte que funcionan vía anticipos y que ayudan a las compañías, esa liquidez viene posterior a la ejecución de los proyectos, ¿no? Entonces tienen un problema y una necesidad de liquidez y de financiación importante. Y entonces, bueno, fue un poco a demanda de nuestros clientes y nosotros que somos muy inquietos empezamos a explorar, ¿no?, de qué manera, aprovechando nuestro expertise y nuestro know-how en la parte de toda la financiación privada que hacíamos, donde las empresas, al final, hay una parte de consultoría técnica muy importante, que vamos monitorizando los desarrollos técnicos y económicos de los proyectos, cómo llevamos ese expertise a esa necesidad, ¿no?, que nos estaban demandando, ¿no? Y ahí empezamos a explorar, empezamos a desarrollar la idea y generamos, ¿no?, una idea de producto muy interesante, que luego os explico un poquito más. Vale. Y que creo que, bueno, aquí hay algún cliente que ha sido usuario y está funcionando muy bien, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy contentos. Fenomenal. Pues, Emilio, vamos contigo. Tú perteneces a CEDETI. CEDETI, si no me bailan los números, canaliza en torno a 2.000 millones de euros de ayudas todos los años en diferentes formatos. Ahora nos cuentas un poco. Me gustaría que, pues, al público le contaras un poco cómo funcionan las ayudas públicas, no solo las de CEDETI, sino esa
ese proceso, ¿no? Debería haber un flujo aquí que no estamos viendo, pero bueno, básicamente lo dibujo virtualmente, ¿no? Empieza desde que el organismo convoca una ayuda, se publican unas bases, bueno, cuéntanos un poco, y termina en un cobro. Entonces, ese tránsito desde que el organismo publica, hay una serie de hitos que merece la pena destacar, y si quieres, pues te dejo a ti que como miembro de CDT yo creo que eres el mejor en que lo pueda contar, ¿no? Vale, gracias. Pues hermanos, es un proceso, bueno, vamos a ver, lo primero que quería comentar, el CDT, para que la gente que no nos conozcáis, somos una entidad pública especializada precisamente en la financiación de la innovación a través de la tecnología, ¿eh? Ese sería el paso fundamental, tecnología e innovación empresarial. Empresa pública, manejamos fondos públicos, ¿vale? Entonces, los fondos públicos hay que justificarlos, cómo se conceden. Nuestras ayudas están enmarcadas en el marco de ayudas de Estado. Eso quiere decir que la Unión Europea nos especifica en qué temas podemos financiar a las empresas para no incurrir en problemas de competencia, ¿no? Básicamente I+D+I, o sea, I+D e innovación, ¿vale? Ese tipo de proyectos son los que financiamos. Varias tipologías, cuando se habla de 2.000 millones, hay una parte que es de capital riesgo, ¿vale? Que eso va por otro lado. De hecho, es una gestión independiente a través de una empresa, una entidad que se llama Invierte, con 2 Ns. Esa línea tiene su vida propia. La parte de financiación que hace directamente el CDT normalmente se basa en 2 líneas. Una línea de financiación y otras líneas que son de subvención. El caso de subvención, siempre una subvención en España hay que hacerlo a nivel competitivo. Hay que sacar una orden de bases primero, que es hay un proceso legal, digamos, una orden de base, luego una convocatoria, todo eso es público, donde está totalmente especificado pues, el presupuesto, las actividades que se van a cubrir con la convocatoria, los plazos, los requisitos, etcétera. Y normalmente dura un tiempo la apertura de esa convocatoria, se presentan los proyectos y hay un periodo bastante largo, que puede llegar a 6 meses, para concluir el proceso en el que al final las empresas consiguen la financiación. Bueno, se les otorga la financiación, aún no la han conseguido, ¿vale? Eso es, ¿no? Bueno, ese proceso es verdad que puede tardar varios meses, porque precisamente esos procesos regulatorios, administrativos, están muy bien regulados, y valga la redundancia, precisamente pues, para que todo esté bajo el marco legal, ¿no? Son procesos competitivos siempre, y al final las empresas que han conseguido la ayuda, pues aparecen en forma de listado, el listado de las empresas que han conseguido, digamos, la resolución de ayuda, y a partir de ahí cada entidad pública lo puede hacer de una manera diferente. El CDT sí es verdad que podemos adelantar algo, digamos, el dinero del proyecto, un porcentaje, pero la mayoría de las entidades públicas lo que hacen es que, digamos, sea toro pasado. Cuando realmente acaba el proyecto es cuando, o por lo menos una vez al año siguiente, digamos, de la anualidad, es cuando pueden recibir digamos, el dinero correspondiente a la anualidad, ¿no? Ya digo que el CDT es un poco especial porque puede adelantar una parte, pero aún así la empresa no cuenta con el 100% de la liquidez suficiente para poder acometer el proyecto. Por eso necesita o fondos propios o un tipo de financiación puente o un tipo de ayuda que le permita llegar hasta el final. Sería un poco el proceso más o menos general. Fenomenal. Pues a mí me gustaría ahora, Pep, incidir en ese gap, ¿no?, que existe entre la resolución y entre la liquidez de la empresa, porque claro, hay empresas que solicitan ayudas y de repente se dan cuenta de que tienen que financiar un proyecto, que la ayuda va a llegar después, pero que tienen que costearlo, y eso implica renunciar a disponer de esa liquidez para las otras cosas que ibas a hacer con ese dinero para dedicar a tu proyecto, ¿no? Entonces, desde FaceFi, ¿cómo resolvisteis esta situación concreta, ¿no? Bueno, FaceFi es una empresa cotizada, nosotros estamos en el BM Growth, ¿vale? Y nosotros nos dedicamos a la biometría y de la identidad digital, ¿vale? Por lo tanto, somos intensivos en desarrollo de I+D+I y, por tanto, somos optantes y somos candidatos a muchas subvenciones. El problema principal que tenemos en este tipo de procedimientos es el delay que hay entre la apertura de la convocatoria, la solicitud,
la concesión, la ejecución, la justificación y finalmente el pago. El pago depende de cada organismo, pero el problema del pago no solo es la tardanza del mismo, sino la incertidumbre que hay. Entonces, ese tipo de incertidumbre es la que te genera que tengas que afrontar muchos gastos, que tienes que derivar fondos para otra cosa que podrías realizar y necesitas o tienes que buscar financiación por algún lado. Entonces, creo que este tipo de producto nos ayuda mucho en este sentido a reducir este gap. Fenomenal. Pues ahora viene el cómo funciona, ¿no? Cómo desarrollar, o sea, esta idea había que materializarla de alguna forma. ¿Qué es el anticipo de subvenciones? Jorge. Bueno, un poco, ¿no? Como han comentado aquí mis compañeros, el producto tiene dos partes, ¿no? La necesidad que hay de liquidez y de financiación. Y luego hay una parte muy importante también que es todo ese proceso de justificación técnica, económica y demás, ¿no? Entonces, bueno, en las bases de las convocatorias de las ayudas y demás está muy bien estipulado, ¿no?, qué tipo de justificación hay que hacer, pero el tipo de las compañías al final están en el día a día en su desarrollo, pues normalmente cuentan con consultoras externas y demás para todos esos procesos de justificación, ¿no? Entonces existe el servicio de justificación en el mercado y luego existen sistemas de financiación que tienen una problemática, ¿no?, como decía, ¿no?, la financiación tradicional al final es complejo que se puedan apalancar, por decirlo de una manera, en el riesgo de la ejecución y en el riesgo subvención, ¿no?, por decirlo de una forma, y van directamente al balance, ¿no?, o al riesgo compañía, ¿no? Las compañías que son muy intensivas en I+D+I pues tienen una peculiaridad que muchas veces están lejanas al mercado, más aún en el sector del I+D+I hay muchas fundaciones, centros tecnológicos que incluso no tienen ánimo de lucro, ¿no? Entonces, su principal actividad es la de investigar y eso hace que no tengan un balance que sea boyante, ¿no?, ni un balance que esté en una situación óptima para poder optar a esa financiación tradicional, ¿no?, más financiación bancaria, ¿no? Entonces, de ahí la inquietud, nosotros dijimos de qué manera podemos hacer un producto híbrido, le llamamos así, un poco exótico, ¿no?, pero es un producto híbrido entre un producto de descuento, un producto de financiero, ¿vale?, y un producto de consultoría, ¿no? Entonces, la manera en la que nosotros desarrollamos el producto y como ya hacíamos ese proceso en toda la parte de financiación estructurada, donde vía canalización de inversión privada íbamos liberando la financiación en función de la ejecución del proyecto, pues al final dijimos, ¿cómo podemos hacer un trabajo espejo del que va a hacer la administración en esos hitos de justificación y en vez de hacer un único hito final posteriormente a la ejecución, hacemos hitos parciales en función de la necesidad de la liquidez de la compañía y en función de los grados de avance que tiene el proyecto. Todo ello, aunque el organismo no esté exigiendo esas justificaciones intermedias, simplemente por garantizar que el dinero está... Totalmente. Nosotros vamos totalmente en paralelo al organismo en ese sentido. Simplemente hacemos un trabajo espejo del que el organismo realizará con una diligencia muy importante, ¿no?, porque obviamente estamos utilizando dinero de nuestros inversores, entonces tenemos que tener la seguridad de que ese proyecto se está ejecutando y se está haciendo de la mejor manera, con una ventaja que esto tiene adicional, que nos encontrábamos también que muchas empresas, algunas cuentan con consultoras externas muy profesionales y demás, pero otras, también por un tema de financiación, ¿no?, de esos servicios, no podían optar a esa ayuda y veíamos también procesos de justificación, hitos de justificación, independientemente de que el proyecto estuviese bien realizado, bien ejecutado, estaba posteriormente mal justificado, ¿no? La mala justificación y demás, que en muchos casos se encuentran en las administraciones, produce que el retraso o el delay de pago sea todavía mayor, ¿no? Entonces, bueno, conseguimos desarrollar un poco esta idea. Empezamos un poco con, como se empieza todo, ¿no?, un poco con prueba de error, con la suerte, ¿no?, de que los errores fueron muy poquitos. De hecho, no hemos tenido a día de hoy ninguna problemática porque hemos conseguido llevar a la realidad esta idea muy bien. Y con inversores que nosotros teníamos, como no teníamos track record, ¿no?, de producto, sí que teníamos un track record de haber financiado más de 250 millones de proyectos en proyectos de investigación y en más de 170, 180 proyectos que hemos hecho durante estos años. Y utilizamos la confianza de estos inversores para empezar a hacer pruebas piloto
con clientes además que de nuestra confianza, ¿no? Esas empresas que hemos financiado eran obviamente superusuarias, ¿no? del sistema de subvenciones. A partir de ahí fue un éxito, ¿no? Conseguimos arreglar de determinada manera esta necesidad que tenían las compañías, apalancándonos 100% en la subvención, ¿vale? Por eso es un producto que nosotros, independientemente de que miramos que la compañía pues, tenga sentido, que sea una compañía que tiene una actividad que es atractiva y demás, nos apalancamos 100% o apalancamos 100% el riesgo del producto en la subvención en concreto, ¿vale? No nos importa tanto el punto de situación del balance de la compañía, que ya son compañías que están muy apalancadas y demás, ¿no? Entonces, de hecho, nuestro producto no genera endeudamiento adicional. Eso es una ventaja ahí muy importante del producto. Yo creo que luego, Juan, tú comentarás también. Y bueno, el reto después era de qué manera llevamos esto al mercado, porque el volumen de subvenciones públicas en España es muy grande, ¿no? No quiero decir yo datos aquí porque Emilio sabrá mucho más que yo, ¿no? Pero bueno, en subvenciones globales hay más de 40.000 millones, en la I+D+I hay más de 20.000 millones. Conseguimos llevar el producto también fuera de los puros proyectos de investigación, ¿no? Y conseguimos ampliar un poco el mercado hacia subvenciones al desarrollo industrial y otro tipo de ayudas, ¿no? Regionales, autonómicas. Y para llevar esto al mercado, de hacer un producto grande, obviamente tenemos que ir a un mercado regulado, ¿vale? Entonces, bueno, buscamos un partner que fuese una sociedad gestora de fondos de inversión y hemos hecho todo un proceso y estamos haciendo todo un proceso regulatorio con un fondo de inversión regulado al 100%, con una sociedad gestora que, bueno, veréis la noticia en breves porque a finales del mes de junio lo tendremos ya en mercado. Y mientras tanto lo hemos hecho, como digo, con inversión, con inversores ancla, con la que teníamos confianza con nosotros, y con fondos propios. Y nosotros también nos gusta predicar con el ejemplo y lo hemos hecho, ¿no? Y en ese momento estamos, ¿no? Queremos hacer más de 300 millones. Yo creo que también luego, Juan, tú cuentas un poquito más. Juan, aparte del presentador aquí, es el responsable comercial máximo del fondo, o sea que él os explicará. Pero bueno, es un producto que está teniendo mucha aceptación y que consideramos que podemos hacer un volumen y ayudar a un volumen grande de compañías. O sea que estamos contentos. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. Emilio, no sé si estás en posición de emitir una opinión institucional del CDTI, pero desde luego conoces el producto porque estando en CDTI pues has tenido contacto con Inventium y con la operativa y demás, aunque no directamente, tengo que decirlo. Pero, ¿qué le parece a CDTI o si quieres a ti como Emilio Iglesias que haya una empresa privada que está prestando dinero a los beneficiarios de ayudas que concedéis vosotros, y no hablemos solo de CDTI, pero sí, también de la administración pública, del resto de organismos, y que está velando por el correcto cumplimiento de esos proyectos? Porque claro, nosotros, en la parte de PMO que decía Jorge, auditamos los gastos e incluso justificamos esos proyectos en el organismo, ¿no? Si estamos poniendo dinero en una subvención de un cliente, pues tenemos que, por supuesto, como no puede ser de otra manera, garantizar que ese proyecto se ejecuta correctamente, y no solo se ejecuta, sino que se justifica bien, porque no solo lo que haces, sino también cómo lo sabes contar o cómo lo cuentas o cómo puedes demostrar tanto esos avances de ejecución financiera como de ejecución técnica. Entonces, esa parte es la que hace Inventium. ¿Qué opinas tú que haya una empresa que, primero, se anticipa y pone dinero en subvenciones con un descuento, y luego que además está haciendo de un poco de espejo de la administración, porque nosotros lo que hacemos es revisar el proyecto y confirmar que el organismo va a considerar como elegible ese gasto, ¿no? Sí. Pues que si quieres a nivel personal mejor, no es una posición oficial, pero yo creo que vamos a ver, en cualquier caso, yo creo que cubrís ahí una doble actividad, ¿no? Que es verdad que para la administración es muy interesante porque proveéis a la empresa de una liquidez que si no tendría que conseguirla de otra manera, ¿no? O retraerla de otras actividades, ¿no? De la empresa. Y a la vez, que esa es la parte más importante para nosotros, estáis monitorizando la ejecución del proyecto también, ¿no? A nivel técnico y financiero. Porque es verdad que cualquier tipo de ayuda hay que justificar al final las actividades y también los gastos, ¿no? Entonces, a mí me parece sofisticado el proceso, desde luego. No conozco en detalle, pero lo que es la función principal, que es conseguir que la empresa pueda tener esa liquidez para desarrollar el proyecto completo, y por otro lado, estáis actuando, como decís, casi como espejo de la administración,
En el tema de seguimiento del proceso completo para que termine y finalice de una manera adecuada, me parece muy interesante. Eso es verdad que no suele ser así, digamos, las actividades que se realizan a nivel de empresa, ¿no? Es verdad que hay empresas consultoras que lo que hacen es dar ese soporte tanto en la preparación como en la ejecución, pero esa visión doble yo no la conozco, no sé si habrá otros casos, pero bueno. Y no se juegan tanto. Ya digo, no lo conozco. O sea, lo que me parece muy interesante es o sea, por un lado el beneficio es claro hacia la empresa, consigue esa liquidez, y para la administración le estáis facilitando también el que el proceso completo finalice de una manera adecuada. O sea que, en principio, parece muy interesante. Bueno, Pep, la ayuda que vosotros anticipasteis con Inventium no es CDTI, lo digo porque te voy a preguntar por tu experiencia y los plazos, que conste que no eran plazos CDTI. Cuéntanos abiertamente, oye, que desde que recibisteis la concesión hasta el final, cómo transcurrió, o incluso antes, si quieres, cómo conocisteis Inventium, qué experiencia habéis tenido con el anticipo de Inventium y bueno, qué recomendaciones harías, ¿no?, para una empresa que se enfrenta a ese reto, ¿no?, de que le acaban de dar una ayuda y que tiene que financiarse. Pues la experiencia con Inventium viene de tiempo atrás, porque Gonzalo, un compañero vuestro, se puso en contacto con nosotros hace aproximadamente año y medio, mucho antes de que saliera esta línea de financiación. Ellos querían entrar, o vosotros queríais entrar, más a nivel consultoría, ayuda de subvenciones, proyectos, etcétera, etcétera. En ese momento nosotros estábamos trabajando con otra consultora, estábamos contentos con su desempeño, pero la relación fue buena y mantuvimos la posibilidad de colaborar en el futuro. A principios de este 2026 se pusieron otra vez en contacto conmigo ofreciendo este proyecto, o esta alternativa de financiación, ¿vale? Vimos que encajaba financieramente, estabais comentando qué tipo de encaje tiene. Al final, esto es un lenguaje un poco financiero, pero cuando tienes una subvención tienes tanto el activo como el derecho de cobro, que está a largo plazo, como la deuda, porque tienes que justificar el gasto que tienes que hacer. En este caso, Inventium, a través del fondo, lo que nos permite es ese derecho de cobro de una administración convertirlo en liquidez, con lo cual, a nivel financiero y a nivel contable, tiene todo el encaje del mundo porque te quedas igual, pero tienes liquidez para poder afrontar con anterioridad los gastos que incurres. Entonces, fue una conversación bastante rápida. Nosotros ya teníamos bastante adelantada la justificación del proyecto, porque lo habíamos terminado en junio del año anterior. No obstante, con la experiencia que teníamos con este organismo, que no es el CDTI, calculábamos que hasta finales de 2027 no íbamos a tener el dinero ingresado en la cuenta. Por lo tanto, lo analizas y descontando el valor del flujo, etcétera, etcétera, tenía todo el sentido del mundo. Gracias a que teníamos muy adelantada el proceso de justificación, Inventium hizo su proceso de PMO para asegurarse de que todo estaba correcto y de que iba a haber una correcta justificación y no haber más retrasos. Se presentó, se justificó y la operación fue, es que en 3 semanas estaba el dinero invertido. Entonces, muy ágil, muy rápido y financieramente con todo el encaje del mundo. ¿Buscasteis alguna otra solución de financiación o no la necesitabais pero os vino bien o cómo fue un poco la toma de decisión? O sea, no estábamos en búsqueda de financiación. Inventium nos propuso esta alternativa, nos encajaba, nos parecía que podía adelantarnos el circulante del día a día, entonces veíamos que tenía sentido. Entonces, desde el momento que Inventium se puso en contacto hasta que finalmente el dinero entró en la cuenta, fue muy rápido, porque tampoco supusimos ni sopesamos ninguna alternativa. Y ahora te voy a comprometer un poco. Si volvieras a empezar, ¿empezarías con Inventium? ¿Te irías con alguna otra consultora? Sinceramente, y te lo digo de verdad, sí. La verdad que también hablando con vosotros, sabiendo que existe la posibilidad que desde el minuto 1 acompañarais y a medida que se va desarrollando el proyecto y hay un porcentaje ya efectuado de la subvención que Inventium también podría participar, obviamente creo que es una opción muy recomendable para subvenciones a futuro. Fenomenal. Pues nada, toca cerrar la mesa. Yo creo que merece una recapitulación. Está claro que las ayudas públicas son un instrumento hiper necesario para las startups, para todo el espectro de empresas, pero esencialmente más para las startups porque necesitan esa gasolina para iniciar la combustión, ¿no? Pero realmente pues, no es que sea un problema, sino que es una forma
la única forma de confirmar que las empresas ejecutan bien los fondos públicos, porque luego desde CDETI y otros organismos hay que justificarlo a entidades superiores, con lo cual es necesario que haya una justificación previa a la ejecución final del proyecto para confirmar que los fondos están bien ejecutados, ¿no? Y es ahí donde Inventium pues, entra, como decía antes Jorge, bajo consolidación del proyecto, es decir, si una convocatoria te exige que tienes que ejecutar mínimo un 60%, pues nosotros es desde ahí desde donde podemos entrar, quitando una excepción que es que si el organismo da un anticipo, los anticipos no siempre llegan cuando te dicen te doy un anticipo, a veces transcurren unos cuantos meses desde que te confirman que te anticipan un dinero hasta que te lo dan, con lo cual también podemos entrar en la fase del anticipo. Y una de las ventajas más relevantes que me gustaría destacar es que, primero, como ha dicho Jorge, no computa como deuda en CIRBE, es decir, compañías que ya tienen digamos, cubierto el cupo de sus financiaciones y demás, pues pueden optar a esto sin ningún tipo de problema, es totalmente complementario con banca tradicional. Y bueno, la liquidez, como ha dicho Pep, es inmediata. Desde que confirmamos que el proyecto está como debe estar, pues pueden transcurrir en torno a una semana a 15 días, dependiendo de cuándo cae el comité de riesgos. Y bueno, no sé si me dejo alguna ventaja adicional, pero vamos. Puntualizar solo una cosa, Juan, que creo que es importante. Quería decir que el único requisito en primera instancia, ¿no?, que requiere el producto es que tengas una subvención concedida, ¿vale? Y a partir de ahí nosotros lo que hacemos es empezamos todo el análisis con un acercamiento a las administraciones a través de un equipo de desarrollo de negocio y de relaciones institucionales, que tenemos por aquí al responsable. Y quiero decir también que la recepción de las administraciones, entre ellas el CDETI también, ¿no?, donde nos acercamos ya hace unos meses y la recepción fue muy buena, es súper positiva, ¿no?, porque les ayudamos también, además de que el sistema funcione todavía mejor, les ayudamos también a que todos esos procesos de justificación vengan muchísimo más ordenados y les produzca también que luego el trabajo técnico que tiene propia la administración de comprobación sea más fácil, ¿no? Y trabajamos las subvenciones de una manera proactiva, que es totalmente, lo vamos haciendo en función de ese acercamiento que vamos haciendo a las diferentes administraciones. Vamos lanzando campañas sobre líneas de subvención o líneas de ayudas en concreto, pero también de una manera reactiva, ¿no?, que es muy importante, que debido, como decía, al posicionamiento que tenemos en el mercado, al boca a boca y un poco a que nos van conociendo más, cualquier compañía o cualquier empresa que tenga una subvención concedida, independientemente que no lo tengamos nosotros a día de hoy en nuestro pipeline aprobado de producto, tenemos un sistema en Inventium que el equipo de desarrollo de negocio y de relaciones institucionales estudia esa ayuda en concreta y hacemos un proceso de aprobación que es muy rápido. Ya hemos conseguido y estamos todavía consiguiendo incluso que sea más rápido para poder financiarlo, ¿no? Entonces, que no penséis en que hay ninguna limitación más allá de que haya una subvención concedida y que luego se cumplan, obviamente, con los requisitos para poder ser financiado o subvencionado, igual que con ese trabajo espejo que realizamos, igual que el que va a hacer la Administración. Y todo ello, además, sin garantías adicionales, personales. No hay ni garantías personales, como digo. A nosotros el balance de la compañía, nos gusta más la historia que el balance, siempre lo decimos esto, ¿no? Pero sin ninguna garantía adicional, más allá que el de la propia subvención. Lo que está claro es que bueno, en España hay muchas empresas que tienen muchísima capacidad técnica y a veces no tanto financiera, y quizá combinar la ayuda pública con el anticipo pues les puede llegar a cumplir esos hitos de desarrollar sus proyectos y crecer antes, ¿no? Que es de lo que se trata. Al final el time to market es crítico en el ámbito de las startups, con lo cual si puedes llegar 6 meses antes a conseguir tu objetivo, pues creo yo que merece la pena, ¿no? Pues muy bien. Hemos cumplido con el tiempo, que veo el cronómetro y me estaba... Planes de crecimiento, nada, simplemente un detalle y deciros que estamos en el stand 195. Tenemos intención de hacer en los próximos 3 años 300 millones de euros de inversión en ayudas públicas, con lo cual, en ayudas públicas de startups o de empresas, ¿no? Con lo cual, nada, si tenéis algún proyecto que queráis comentar con nosotros, pues estaremos encantados de valorarlo, o incluso la fase que viene después de solicitar la ayuda para luego poder financiarla y demás, ¿no? Quizás si os ayudamos al principio, todo sea incluso más fluido, ¿no? Así que, pues nada, muchísimas gracias a nuestros ponentes de hoy. Y nada, encantado de estar aquí con vosotros. Estaremos en el stand 195.